En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Anunciación del ave, cifra, uva, culminación de nubes al borde del azar y al fin colores sobre la espuma o alas o azul en su presencia. Día, este día que anochecieron, mejor el que han perdido ellos, no el nuestro aún, pero de quién. ¿Quién ha vencido? ¿Quién? Si hoy así, circulándome mínimo, abrazo o árbol mínimos, así lo reconozco. Ambos, nos anunciamos ambos, y el ave en cifras múltiples, la suma. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? 20:02 arranca La Máquina de Pensar de nuevo. Hoy, último día, jueves, amigos, se termina la semana para La Máquina. Y con la voz de Juan Carlos Macedo, al que le hemos estado dedicando toda esta semana, lee un poema titulado Poema, digamos, hubo muchos poemas que no tenían título, o muchos poemas que directamente decían poema 1, 2, 3. En este caso es poema, pero sin número. Juan Carlos Macedo, saben, estuvimos conversando ayer sobre él con Gerardo Ciancio y vamos a continuar hablando hoy con Tatiana Oroño, a la que ya le doy la bienvenida. ¿Cómo andás, Tatiana? Muy bien. Tatiana Oroño es una poeta, ensayista, es crítica de plástica, ¿no? Poeta y narradora, profesora de literatura, crítica literaria, de arte, en fin. Editaste Estuario, es tu último... Opus, tu último poemario, Estuario, en la editorial Idem. Idem. ¿No? En la editorial Estuario. No por falta de imaginación, sino por razones de semánticas, digamos, ¿no? Ahora te explico o explicamos, sí, pero si no, ¿ya? Sí, explicamos. Lo que pasa, empezamos a hablar de Estuario. Fíjate. Incluso arranca como un preámbulo con una definición oceanográfica, digamos, de lo que es un estuario. Claro, que en realidad la fui a buscar para defenderme de lo que iba a ser la contraofensiva previsible del editor, que ya llamó Estuario a su editora, y dije, uy, pero ¿qué pasa? Que el libro, tú lo habrás visto, tiene distintos registros. Realmente... son registros diferentes. Me pareció que para que hubiera una denominación que abarcara, Estuario era la más, por lo menos la que a mí se me ocurrió como más redondita, y entonces, ¿qué hice? Fui a buscar una definición y dije, bueno, esto puedo considerar que son vertientes de... formales, vertientes temáticas, en fin, son 5 divisiones o subdivisiones que tienen subdivisiones, y hay un poema que está encabezando, abrazando todos los otros, como que es La Flor de la Tuna. Eso. O sea, son 5 secciones, por llamarlo de una forma, un poemario en el cual las secciones son muy diferentes, muy distintas, y tiene ese poema, digamos, liminar, ese poema que abre el libro, que se llama como La Flor de la Tuna, que está dedicado a el maestro Julio Castro. Exacto. Pero yo creo que, por un lado, el poeta, o vos, o la poeta, generaste ese estuario o ese proyecto para encajar, digamos, para estructurar estos 5 secciones. Pero por otro lado, por la definición de estuario biológica, también tiene una calidad poética. Sí, viste que afirma o sostiene, que eso yo no lo sabía, que es de mayor calidad el
el agua estuárica que el agua dulce o el agua salada. Y bueno, y de alguna manera eso coincide con las concepciones antropológicas que sostenemos, ¿verdad? Que la diversidad es lo mejor y que la coexistencia de los diferentes enriquece la vida colectiva. Este concepto de comunidad, de colectividad hecha que tiene que ver con la poesía y tiene que ver con los modos y las voces poéticas, es decir, también tiene que ver con Macedo, por ejemplo, que sí, es un poco el hilo conductor de esta semana en La Máquina de Pensar. Pero ¿sabes con qué lo asocié yo? Aunque te parezca mentira, porque la definición dice que en el estuario se mezclan aguas dulces y aguas saladas. Y dice, por lo general son ecosistemas biológicamente más productivos que el río y el mar, por las condiciones particulares de circulación de las aguas, por los nutrientes. Y pensé, digo, lo mismo que estás planteando vos, digamos, pero también pensé en la definición de Benedetti de Letras del continente mestizo, sí, ¿no? La idea del mestizaje como enriqueciendo, y es una idea, digamos, de América Latina, ¿no? Exacto. Básicamente múltiple y una. El continente mestizo, ¿no? Exacto. Sí, indudablemente. También es la idea de la transculturación de Ángel Rama, ¿verdad? Esos principios que, bueno, son los principios que los latinoamericanistas defendemos desde siempre, desde que tenemos conciencia y hacemos de nuestra praxis en todo lo posible la inclusividad. La inclusividad es eso, ¿no? Es decir, un estuario sería una masa de agua inclusivista. ¿Y por qué decías también que con Macedo? ¿Qué línea le debe ¿Sabes eso? por ¿Qué qué? asociación? A ver. ¿Sabes por qué? ¿Cuál es la asociación? Después vamos a ir a eso, pero está bueno. También estamos funcionando como un estuario acá. Porque hojeé el prólogo de Milán. Y en él dice una cosa muy interesante, y es que la voz de Macedo funciona como una voz fantasmática de una comunidad, él no dice perdida, pero en cierto modo es una comunidad ausente, yo podría decir perdida, corrigiendo o agregando mi interpretación. Exacto. Porque, bueno, soy contemporánea de Macedo y el respeto, yo le decía el otro día a Elder, para mí Juan Carlos Macedo es una causa. Y mandé un texto a la inauguración en Míguez, que empezaba así. Y es porque yo creo que esa voz con esa fuerza centrípeta, ¿no? Eso que hace, ese logos que hace meditar, pensar, exige y manta la atención, la escucha, y está de alguna manera convocando o forzando a un entender en común, un acercar el oído, la oreja, y en ese sentido digo, la voz de Macedo en aquellos momentos donde todo era exclusión, exclusión, claro, la ¿verdad? dictadura, Exclusión. estamos hablando de la dictadura. Claro, de la noche oscura. esa voz exige, yo entiendo que está muy bien esa interpretación y que se puede desarrollar. Una voz fantasmática, pero que representa a una comunidad, al menos disociada, diaspórica, diaspórica, como efectivamente lo fuimos, disgregada. Él en un momento habla también de los hombres que se conversan o se juntan en torno al fuego por la noche, y habla de los pueblos, incluso hasta del oráculo de Delfos. Pero Delfos. Después vamos, pero en ese sentido decía yo que hay una relación entre la definición de estuario científica y su traducción a una latitud mayor, más amplia, digamos casi metafórica, en una acepción casi metafórica, ¿no? Es decir, el ingreso de distintas miradas, de distintos puntos de vista, que es lo que creo que logré yo o intenté como escritora en este libro. De alguna forma yo pensé también que es como una idea para incluir, digamos, 5 secciones diferentes, a diferencia, digamos, de La piedra nada sabe, que era un libro más
como más unido, homogéneo, claro, sí. más homogéneo, ¿no? Sí. Incluso el tono de la voz era más digamos, yo en Estuario lo que noté es que hay un humor y que hay como una disfrute por usar las palabras y por decir de distintas formas lo mismo, darle vueltas a lo mismo en torno a cosas muy cotidianas, muy que podían ser hasta menores si se quiere, pero por el trabajo poético, ¿no? Por De las ejemplo, palabras. ¿te acordás de algo? Y hay una parte en que hablas de la abuela o hablas Sí. de... Sí, sí. de- Según Corominas, según el Exacto, diccionario o Corominas. que hay un conocimiento hermético, que ¿no? O sea, es decir, se está hablando de una cosa cotidiana y se la trata de otra forma, ¿no? Pero hay otro abordaje poético, digamos, lo que sabe una señora, una mujer, pero pues un conocimiento hermético, ¿no? Sí, sí. Y es cierto, ¿no? Depende de cómo lo abordes también, obviamente. Pero ahí hay como una cuestión de también de usar las palabras, digamos, ¿no? Digamos de un regocijo, ¿no? Y me parecía que en La piedra nada sabe era una cuestión como más austera y más, ¿no? De un sentimiento bastante grave que había ahí, ¿no? Bastante grave, había muertes. Exacto, sí. Había sí, muertes sí, y había. acá hay protesta ciudadana, que a no Bueno, todo el mundo le gusta. En la última sección, sí, hay una sección La de... penúltima, Bueno, la pero no penúltima. importa, Hay sí. como una cuestión de protestas o de cuestiones actuales, ¿no? Digamos. Reclamos. De reclamos, sí. Pero sí. yo creo que, no sé, tú no, me estoy adelantando quizá, es una protesta que a mí me importa señalar que no es una crítica, una protesta constructiva, ¿sabes? Si no creyera que hay ámbitos de escucha, seguramente no hubiera escrito ni publicado esas protestas. ¿Quién le pone el silenciador a la moto? Y el otro día... O los árboles, que faltan los Claro, árboles. O que no claro. se están reforestando los árboles en Montevideo, en Claro. determinadas zonas. de Pero el Montevideo. otro día, hará una semana, que vi que en la Intendencia se empezaban a controlar los decibeles de las motos. Y mirá. dije, la Claro, poesía claro. también sirve para esto. Me sentí No, y yo gestora. pero yo pensé también ahí qué pasa con el poema cuando cambia la realidad, porque por ejemplo hablas de la reforestación o de que se cambiaron por distintas cosas, cayeron muchos árboles en determinadas zonas, bueno, y Sí. es parte del devenir poético, del poema en concreto, ¿no? Sí. Y terminás como reclamando una reforestación, por decirle algo. Sí. ¿Y qué pasa si ocurre eso? Y habrá que escribir un poema que reconozca y celebre. Sí, el advenimiento de los árboles Claro. y la conciencia ecologista. Claro, Pero creo claro. que lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo ante un micrófono y es un compromiso también público. Hace una semana vi esa noticia y me sentí muy, muy feliz. Y siempre me encargo de aclarar que la crítica es política en el sentido original de la palabra, ¿no? Es decir, soy miembro de la polis, sé que quienes están en el gobierno de ella hacen todo lo posible por mejorar, porque si no escribiría esto. Eso es importante señalarlo. Y te pregunto una cosa. No estoy apedreando a nadie, ni a Correcto. nada. ¿Y no sería también una forma también de continuar vinculando la poesía con la política? El hecho de hablar de repente de los árboles, de la ecología. En otro momento hablas de la AUF, hablas de los problemas que hubo con la AUF, una especie de, bueno, que se supo que hubo una especie de golpe de Estado. Realmente Sí. hubo acoso y derribo a la presidencia de Bauzá. Eso ocurrió, digamos. Pero lo que yo pensaba, pero alguien lo lee dentro de 10 años ese poema y sabrá quién es Bauzá. Es como muy, está muy anclado, digamos. Está en una anclado, situación. sí. Porque que menciones a Mujica, sí, claramente Mujica ya quedó y todo el mundo va a saber quién es Mujica. Pero Bauzá, Sí, y bueno, o Paco, Sí, Paco Pata de Palo. Paco Pata de Palo, sí. ¿No? Bueno, irán a averiguar, tendríamos que estar dentro de 10 años, pero bueno, no importa eso. La Me apuesta es parece así, que esa. la apuesta de estos textos es al hoy y al mañana inmediato, ¿no? Y Después se pregunta, verá. porque yo cuando pensé... No estoy escribiendo para No, está la posteridad. bien, no, la otra opción es, hay muchos poetas que, bueno, hay muchísimos poetas, estoy pensando, yo qué sé, en Coronel Utecho, en yo qué sé, ahora es Roque Dalton, pero hay un montón de poetas que hablaban de cosas inmediatas y cotidianas y muy locales. El y bueno, exteriorismo, todo el sí. exteriorismo. Y el primer poema que está dedicado al maestro Julio Castro... Viste, ese tiene una dimensión. Pero yo pensé que
¿por qué no lo pusiste en la parte política? ¿Por qué No, quería que no, no, abriera no, todo? no, porque tiene mucho más densidad y mucho más espiritualidad. Ahí hay está toda una epistemología ahí. Es decir, la relación entre la flor y el cadáver sepultado, Sí, mal digamos, sepultado. el encuentro, digamos, la recuperación de los restos del maestro Julio Castro, que es uno de los 3 desaparecidos que se han recuperado en Uruguay hasta ahora, no solamente 3, digamos. Tiene ¿no? que ser, y además esto es esencialmente, función poética del lenguaje. Hacer la capacidad de, eso es lo que tiene el lenguaje poético, la capacidad de trascender, de elevar, de embellecer y borrar el envilecimiento político, digamos. Esto está muy por fuera de lo político y es un cántico a lo humano, al espíritu humano y a la irreductible dignidad de algunos seres humanos. Por eso está por fuera y abraza, y abraza todo. Sí. Una de las características de este libro, no recuerdo tanto en La piedra nada sabe, realmente no lo tengo presente, es que en esa digamos, en esa especie de gozo que hay de tratar las palabras y muchos poemas, hay también el gozo de la amistad, de las referencias. Entonces hay muchos poemas, digamos, el 70% de todo este libro, que es un libro grande, es poemas dedicados a otros poetas, a otras personas. Que eso es algo más íntimo, más, ¿no? Más. Sí, tomé conciencia, ¿sabes, Pablo? Mira, tomé conciencia ahora que soy abuela, ahora que, digo, la temporalidad o la perspectiva de la vida se mide o se ve de otra manera. Me empecé a dar cuenta de que debía cosas y que quería hacer. No, pero también hay una cuestión como de sentimiento, de mostrar, ¿no? Un sentimiento más directo, digamos. Por eso yo te digo que hay hasta sonrisas en estos poemas, se nota que que lo cual no quiere decir que, si yo digo que fuera como más, son poemas algunos más gozosos en ese sentido, ¿no? O más, no sé, más afectuosos, digamos. Claro, ¿no? y hay en La textos piedra nada en suave era más grave el tono y es de que hecho había 2 muertes. Sí. Era más funeral, más grave el tono y había 2 pérdidas muy importantes. Es un libro, digamos, de duelo, de algún modo. Pero aquí incluso no solamente los vas dedicando a los poemas, sino que se lo dedicas hasta a 2 poetas, yo que sé, a Elder Silva y Beto Orcuña, a Germán Machado y Álvaro Ojeda, o sea, pero hay como, por eso hay como guiños. A José Cose, de Rodolfo Kassler. Por eso hay como guiños, hay como una cuestión más, y eso se nota, más allá, no es el mero epígrafe o la mera dedicatoria. No, porque claro, quiere decir también señalar, como decís tú, Suguiño, las asociaciones, las amistades, los... que son amistades humanas, pero poéticas también. Hay referencias poéticas de los dos. Y incluso al final... Y Circe Maya y Teresa Andrueto. Sí, que están ahí vinculadas en la pesadora de perlas, ¿no? Sí. Y al final incluso, en vez de dedicarlo, hablas de Bolani. Hablas de broche de Elena Caja, pectoral para Alejandro del Castillo, ¿no? Por colgante de Virginia, o sea, como que fueran pequeñas joyas, ¿no? Dedicadas. Y en este caso, joyas, digamos, de decoración, ¿no? De ornamento. Ornamento sería la palabra. Por colgante, hay varias por colgante. Y de hecho yo algunas no las conozco, ¿no? Son Mirá, pero amigas tuyas. Sí, pero podríamos llamarlas mini escultoras, son artistas son orfebres muy exquisitas. Son orfebres, correcto. Sí. Alejandra del Castillo, me estoy refiriendo a joyas que efectivamente existen y eso corresponde. Es el resultado de un proyecto que llevamos adelante en el año 2008 y exhibimos en 2008 en el Museo Nacional de Artes Visuales las obras de 5 orfebres, mujeres y 5 mujeres poetas, Circe Maya, Mariela Nigro,
Silvia Guerra, Claudia Magliano y yo escribíamos sobre obras y ellas hacían obras sobre nuestra poesía. Bueno, viste que hay una historia atrás de esos dedicatorios. Sí, también, después ¿verdad? hay otro que sí se lo dedico a Teresa Ami y que no estuvo en ese momento, pero bueno, porque siempre le he dicho que su poesía me parece muy suntuosa y me pareció que ese poema le Claro, venía era como bien. un broche, está muy Sí. bien. Tatiana, después de la pausa seguimos aquí conversando en La Máquina de Pensar, amigos, con la poeta Tatiana Oroño. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos con Tatiana Oroño, la poeta. Tatiana Oroño hablando, bueno, hablamos del del libro de poesía Estuario, que está editado por Estuario Editora. Y también, bueno, estábamos hablando fuera de micrófono de todas las relaciones que hay, todos los vínculos que hay entre los poetas. De hecho, la tapa de tu libro Estuario son como si fueran estos dientes, ¿no? Dientes de león, ¿no? Como si estos, como que son estos. Creo que es una flor de cardo. Los tulipanes cuando uno sopla. Yo pensé en Sí. los tulipanes esos que uno sopla y se van las semillas por el Sí, aire. exacto, sí, es un semillero. Es un semillero, pero aparte aéreo. Sí, aéreo, sí, ¿no? Un sí, semillero sí. aéreo, donde eso va por el aire y germina en no se sabe dónde, ¿no? Claro. Y bueno, y esos vínculos, de alguna forma, yo te decía, del libro Estuario hay por lo menos un poema tuyo, dos te decía, donde culminás, hablas el pie, el cáliz, la copa, nítida al ojo, al labio, y bueno, se desarrolla el poema y termina diciendo darle regalo al ojo del otro lado. Sí. Y te decía que de alguna forma es una de las constantes también en Macedo. En Juan El Carlos énfasis Macedo, en el ojo. En el ver y en el ojo. Claro, En el ojo. es muy cierto. Pero bueno, esa es una coincidencia No buscada. no buscada, pero supongo yo que tiene que ver con una conciencia, también por haber vivido el periodo dictatorial, ¿no? Del que hablábamos, donde habría que ajustar la mirada para que no te dominara la mirada hegemónica, la obligación de ver en una sola dirección, unidireccionalmente, de modo que había que ejercitar la mirada. El ojo, el primer libro que publiqué en el 79 termina diciendo los ojos, los oídos tentativos. La cosa del ojo. Y el poema que más le gustaba a Juan Carlos de mi primer libro, El alfabeto verde, también me dijo, tú también hiciste diagnóstico, el día que me conoció, me dijo, tú también hiciste diagnóstico de derrota. Y ese libro... ese poema, dentro del alfabeto verde, ahora no recuerdo de memoria, pero que salir por abajo, salir por los ojos, salir por la inocencia, termina diciendo así termina, empieza alternativa, no me acuerdo, pero ¿por dónde salir? Por los ojos salir. Por la inocencia, de modo que... El diagnóstico de derrota, porque una de las cosas que planteaba Macedo, ayer lo estuvimos hablando con Gerardo Ciancio y él marcó un matiz, el del tema de escribir desde la derrota, decía, claro, desde el fracaso de la democracia y aplastada por la dictadura, digamos. ¿Cómo escribir desde un fracaso? ¿Cómo escribir desde una derrota? Bueno, a través de la mirada, a través de esa forma de escribir que es muy escueta y muy concisa, ¿no? Sí, muy económica, restringiendo al máximo el espacio de expresión, porque la idea es que lo restringís para concentrarlo, y para que al concentrarse llegue, sea eficaz, contenga, ¿no? La concentración le da otra potencia y otra duración. Claro. Para nosotros durar era resistir, esperar que las cosas cambiaran. Claro. ¿Y cómo ayudábamos a que las cosas cambiaran? Bueno, empleando todos los recursos humanos, superiores del ser humano, ¿no? La mirada selectiva y
la palabra selectiva. Ayer Ciancio decía que era un poeta conceptista en el sentido de ir al hueso, al concepto, y yo te escuchaba ahora también, digo, al restringir al máximo también la expresión, pero darle la mayor cantidad de significado, ¿no? La polisemia, tratar de que significara en distintas direcciones, ¿no? Sí, es de algún modo retomar, nosotros lo retomamos y fuimos originales desde nuestro lugar, pero si vas a la historia, yo qué sé, es el proyecto de Edgar Allan Poe, es el proyecto que retoma Baudelaire, pero Edgar Allan Poe lo expresa, lo formula, teoriza sobre eso, y bueno, y luego hasta, no sé, Cortázar en su teoría del cuento, la mayor concentración posibilita la mayor eficacia, la mayor intensidad. Intensidad, claro, la búsqueda de la intensidad para que golpee a través de esa gran censura, de oscuridad, Claro, de todo lo que hay, de todos los velos que hay, de todo lo que está en el medio, ¿no? Escribíamos entre líneas. Exactamente. Y veíamos entre rendijas. Claro. O entre rejas. Claro. Ahí está la poesía vinculada, digamos, a una especie de acción política, pero no en el sentido de un programa partidario o de un mensaje que se pueda decodificar, que sea muy claro, ¿no? Y que podría ser fácilmente censurado, si se quiere, sino tratando de iluminar, en todo caso, ¿no? Exacto. ¿Vos sabés que Humanísimo, humanístico, ambas cosas. Tu poema, que señalé, El pie, el cáliz, la copa, termina diciendo, darle regalo al ojo del otro lado. Y en este libro Durar, que editado por la Biblioteca Nacional, tiene Durar 4, que es inédito, y comienza con dos versos que Macedo puso al final, que es Catalina Dixit. Sí. Y los dos versos dicen, el ojo que no se ve está delante del ojo. Y vos decías darle regalo al ojo del otro lado, ¿no? Mirá, sí. Es una cosa, esto está inédito y esto, digo, no sé, Macedo lo puso, obviamente, lo debe haber sacado de su hija, ¿no? No, Catalina es su primera nieta. Ah, de su nieta, bueno, más todavía, de un niño, ¿no? Sí, Un niño, ¿no? Claro, eso es textual. Debe haber sido textual y él lo puso en el 0, ¿no? Lo primero es el ojo que no se ve está delante del ojo, que es una constante en Macedo, en toda la poesía, ¿no? El ver y el ojo, digamos. ¿Cómo se usa el ojo? Ahora, Tatiana, en tu poema, sí. Ahora hablamos de Macedo, pero vos hablás de el ojo y hablás digamos, de la mirada, darle regalo al ojo del otro lado, pero y la parte, digamos, de la trascendencia, del misterio, de lo que podía haber del otro lado, ¿no está incluido ahí, no? ¿Qué pregunta? Bueno, el otro lado del río, naturalmente, del otro lado del leteo. Ajá, claro. Estamos hablando del correcto, otro lado del río. Estamos hablando del otro lado. Sí, correcto. O sea que sí será misterioso. Bueno, pero digo, porque estamos hablando por eso hasta ahora de lo paréntesis. político. No, pero también está... En mi poesía constantemente está digamos, hay una cosa metafísica. Ajá, sí, por eso quiero, salvar, claro, está ese momento de... muy directo o conativo, diríamos, de contacto con lo inmediato, pero yo creo que también ese contacto con lo inmediato, el ginkgo que nos sobrevivirá, echó sus hojas, eso se relaciona con lo inmediato, pero es también lo trascendente, es la vida vegetal, es el árbol, y el árbol es el símbolo de tantas cosas. Bueno, ahí lo decís el ginkgo, en el caso de él, decís que va a continuar después, ¿no? Claro, que nos sobrevivirá. Entonces las duraciones, es decir, es hacer pensar en la temporalidad que va más allá de las temporalidades surgidas, mediatizadas, estresantes, en las que suele vivir o solemos vivir la mayoría de nosotros, y hacerle un espacio a la dimensión trascendente de las vidas, un poco como decía en eso que puse hoy en mi muro en Facebook, ¿no? El manuscrito de Macedo, donde se puede mirar la vida, las vidas, es decir, que
siempre hay que estar en esa otra dimensión, aunque no se sea religioso o creyente, de cualquier modo hay una trascendencia, un más allá de todo lo que hacemos. Hay un más allá de todo gesto o acto, de todo, de toda línea escrita. Acá en otro poema terminás, digo, de estuario, pero lo traigo a colación porque me parece que de alguna forma hay una referencia o un vínculo con Macedo. Dice: en la orilla del mar que no es eterno, pero burla estaciones, dura. Exacto. El duro deseo de durar es un libro, no sé si te acordás, de Paul Eluard. Yo quise mucho a Paul Eluard, lo puse en mis programas del IPA cuando di Literatura General 4 y lo daba y pensaba en Macedo. Para Macedo también fue un autor, un poeta de referencia, Paul Eluard. Termina, hay un homenaje a Paul Eluard que es, para mí está hablando de aquel poema de Yo te nombro, Libertad, ¿no? Él está nombrando, homenaje a Paul Eluard, sí te nombro, empieza a hablar de Paul Eluard. Ahí está. ¿No? Pero el duro deseo durar, bueno, pero burla estaciones, dura. Estamos también en lo que estábamos recién, darle regalo al ojo del otro lado, dura. Es decir, viste que la voz lírica se mueve en estuario, hay multitemporalidades que son recorridas. Eso lo permite, bueno, la literatura siempre, ¿no? No solo la poesía, pero creo que para la poesía que tiene unos vuelos, diríamos, cortos y fugaces, es más, la operación de la multitemporalidad es más arriesgada o, digamos, más plausible. Pero vos sabés que Macedo acá plantea que en la poesía es donde puede convivir, dice, no en el hoy, no en la palabra historia, sino que es en la poesía que conviven gentes que no conocía Delfos, el oráculo de Delfos, y gente que vivía en la época de Delfos que tampoco conocía, ¿no? Por esas eso tres personas de Míguez, de Arroyo Blanco, todos pueden convivir en la poesía. Y además una poesía concebida como esta, que es una poesía que, como te decía, llama, o es centrípeta, llama a compartir, a la escucha. Entonces, por supuesto que reúne, él usa el verbo reunir, él dice reúne. Sí, dice acá, mirá, dice, en Míguez, Arroyo Blanco, en otros pueblos, hoy hay quienes desconocen que uno, Delfos, y otros, los que no conocían a Delfos, existieron. Entre los tres, ninguno se recuerda. Dicen que hoy comprende a todos en la misma fecha, que es la misma historia. No es cierto, no es el tiempo, sino la duración en la poesía, el sitio de reunión posible. Claro, se reúne todo. Pero es la duración en la escucha, es la duración en la interpretación, en la comunión. Claro. Es el encuentro, lo que Carlos Real de Azúa llamaba el sinfronismo. El sinfronismo literario, ¿no? La capacidad de encontrarse en lectores de distintos tiempos, reencontrarse con el emisor, en el poema, en el texto, el texto poético. Pero cuando yo decía que es más plausible, que es más, justamente me refería a eso. Digo, en esa brevedad parecería que la operación de abarcar multitemporalidades es más atendible, es más, diríamos, es una proeza mayor. Eso quiero decir, es una mayor, más arriesgado. Es una proeza mayor. Bueno, Tatiana, yo quería, para ir terminando esta charla, digo, no tiene nada que ver, pero ayer me llamó un oyente que digo, espero que nos esté escuchando, le quiero mandar un abrazo desde acá. Edgardo, no me dijo, yo no retuve el apellido, que me dijo que conocía a Macedo de Rivera, desde que tenían 12, 13 años, y al hermano también, ¿no? Y prácticamente, bueno, me lo dijo ayer, que se enteró por esta semana que Macedo era poeta. Que él lo conocía como médico, no sé qué, entonces digo, pero era el perfil tan bajo, y nunca habló de la parte poética. Qué increíble, ¿no? Pero sí,
En los testimonios que conservo del homenaje que organicé junto con Elvio Chíttaro y en marco de la Casa de los Escritores de Formación en mayo del 2003, conservé todos los materiales que expusimos en un panel. Y ahí hay testimonios de puño y letra de los vecinos, y entonces dicen algunos, bueno, entraba silbando, otro dice, íbamos al consultorio, estaba cantando, y andaba a paso cansino, se quedaba charlando con nosotros, y bueno, eso era parte también de su acumulación. Vivir eso, yo también lo entiendo muy bien, ¿no? Sí, sin decir, digamos, sin hablar de que es poeta, digamos, con esa faceta. No, porque para estabas nada, ¿no? muy... Sí, también es una inmerso. operación de connatividad, de contacto. Él dice que se nutría su poesía así, de esa forma, ¿no? Sí, Con yo lo a través de la entiendo medicina. porque yo también he hecho cosas similares sin ser médica. Bueno, muy bien, Tatiana Oroño, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias a ti. Gracias por ayudarnos a cerrar esta semana dedicada a Juan Carlos Macedo. Amigos, después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, ahora vamos a oír a Juan Carlos Macedo leyendo poesía, poemas suyos, durante el Festival Salteño de Naranja en Llamas en el 2001. Del amor. Yo tomo tu presencia, tomo tus ojos, seguros ojos, cómodos en la profundidad de lo que habitan. También tomo tu voz, que es favorable, porque en ella coinciden tu deseo, mi deseo y el deseo real de la vigilia, que se transforma en un hecho objetivo, donde se legitima o donde se demuestra la factibilidad, los límites, la diferencia estrecha, las medidas, la historia natural de la existencia exacta de tu encuentro. Son los cuerpos después al penetrarse, pero eso es después los que comprueban. No puedes darme nada, sino lo que me ofreces, lo que tomo. No quiero darte nada, apenas lo que encuentres y sostenga tu soledad, tus ollas, tu rostro claro de tus hijos y octubre por crecer. Salvo que el renovado miedo a perder cosas nos enseñe a mentir y comiences a dar y yo a cambiar, a negociar, tú entiendes, los pequeños reproches, los silencios vacíos, la lenta construcción de lo que se destruye sin saberse, la lenta destrucción de lo que no ha podido construirse, cuando olvidamos que nada puede darse sino lo que hemos sido, lo que somos. Yo tomo tu presencia, que es lo justo. Homenaje a Selva Márquez, que fue mi maestra, digamos, poeta uruguaya, fallecida ya hace un tiempo, queridísima maestra. Los días que le restan a abril, lo concluido, los trabajos que siguen, lo que desaparece en Éfeso y en Níges, o lo que permanece, el cambio y el instante, la arista que construye el horizonte, por donde fuga la razón buscándose, los sostenes del mundo, su tamaño decimal, sus otros ángulos, lo que sucede al costado de la historia, que al precio del desprecio por lo que no entendemos parece no existir, o todo lo que ocurre entre este lado y el otro de este lado, asomándose apenas,
Nada es igual después de la poesía. El amor no es igual, no se distrae. Y eso es heredar, herencia, lo que heredas. Nosotros no inventamos la alegría, la mañana reparte realidad. El ojo que no se ve está delante del ojo. Catalina Dixit. 1. Hay que acomodar los ojos, no las cosas, y darles confianza a los ojos y a las cosas. Encomendar las cosas a las cosas y autonomía a los ojos. Echarse a ver. Miradas de padre y madre, ellos no ven. Rota la casa, los ojos rotos, colgados de la lluvia, secos de cosas, excedido de ver, ya no ver más la casa. Este es un poema para mi madre muerta. Padre, no habrá más silencio de silla de ruedas, ni hijo ausente. Se ha muerto mi madre, de olvidé que me esperaba, de mujer sola, de padre que no estaba. Es la primera vez que muere de todas sus partes muertas, y de ahora en adelante. No habrá más inacción o desconcierto o deseo. Ya eran tus pensamientos encuentros al azar, lluvia que no es memoria. Y al fin nos encontramos en la muerte. Confiable, natural, Elena, ha terminado. Calidad de lo real es relación, no lenguaje, la poesía, que atraviesa las palabras como a los saldos de la noche oscura, el ojo de las cosas, sin descanso, sentido. Son los frutos de enero los que caen al suelo de los ojos, no para ser caídos, no para ser vencidos en su pulpa o en los dientes pulidos del vacío, para saber que es cierto que las cosas que caen, tal vez la noche duerma, pero ojos en los ojos no reflejan, retirado en un rincón, siempre algo dura. Con el ojo despierto vienen lugares, palabras y mirada vencen sus desacuerdos, y la visión, en lo que piensa hoy el pensamiento, es ojo descubierto para recordarte. Con el ojo dormido, la oscuridad está abierta. Viajes. El pájaro es el nivel de la poesía. Poesía o pájaro, lo que llegue antes. Increíble ciudad, colinas puestas al sol del mediodía. Sara no estuvo en Jerusalén. Turno secreto de la luz, por sus fueros las cosas, ver de ojos negros, redondos, diarios, sueltos de dar, de canto, inesperados, que para ver fueran ciegos, ojos en las palabras, numerosas razones de elección, salvo verdes de casa, que cambia de lugar los ojos. Ver no es costumbre, es Sara. Y para terminar, el último. Asamblea del paisaje, pueden caer los ojos y rodados ser cosas de otros ojos. Entre el ojo y el hecho que no desaparece, el paso de la fortuna o un patio para nadie. Del ojo en el pensamiento, lo emergente,
desde el vacío a la multiplicación, entre el ojo y el placer, saber, razón de ver, migas de historia, casos de sueños animados a la rendición que no pueden, pan en los ojos. Muchas gracias. Muy bien, amigos, este era Juan Carlos Macedo, el poeta Juan Carlos Macedo, leyendo en el Festival de Naranja en Llamas en Salto en el año 2001. Agradecemos, ya lo agradecimos, pero lo agradecemos de nuevo a la profesora Elena Esteves de Salto, que nos brindó un video, un VHS, del cual pudimos extraer este audio, que es un audio inédito que hemos brindado aquí en La Máquina de Pensar, en una semana dedicada a este hombre, Juan Carlos Macedo. Reitero, lo hemos reiterado, el libro Durar, la poesía completa de Juan Carlos Macedo, se puede comprar en la librería La Nacional, que es de la librería de la Biblioteca Nacional, está dentro de la Biblioteca Nacional. Amigos, el lunes continuaremos en La Máquina de Pensar, espero que lo pasen muy bien, los espero a partir del lunes aquí en Radio Uruguay, que lo pasen muy, pero muy bien.